todos. Muchas gracias, como siempre, por vuestra asistencia. Un año más, quinta edición del ciclo Próximos. Estamos encantados en el colegio. Además, hoy tenemos un fin de fiesta estupendo. Ya os adelanto que tenemos un vino después, así que una noche fantástica para tomar un vino entre compañeros y amigos, así que, bueno, no os olvidéis. Quería agradecer especialmente a las empresas que apoyan el ciclo, que un año más pues, ha sido Finsa, Cortizo, Prefabricado Rodiñas, Iguchini, y este año el vino nos lo pone Martín Corres. Así que muchas gracias a todos por apoyarnos y bueno, espero que la charla esté a la altura de la expectativa de todos. Os dejo con Abraham, que será el que haga la introducción. Que tal, hola. Bueno, nada, non vou reiterar os agradecementos, así que vou pasar directamente a presentar os ponentes doxe. Creo que para cerrar o ciclo é un estudio ideal polo cercanos que son, non? Traer a alguén que xoga en casa, creo que é a mellor forma de pechar este ano. De todas formas, vou a facer a presentación formal, non? Porque é de obligado cumplimiento, non? Carbajo Barrios é un despacho profesional fundado no ano 2000 polos arquitectos Manuel Carbajo Capeáns e Celso Barrios Teide. Actualmente completa o estudio tamén David Camiño Quintela, Lauro Pardo Ponte e Alejandro Calviño Pérez. Creo que todos aquí conocemos os seus traballos e entre os máis relevantes topamos moito proxecto de vivienda, non? As 76 vivendas de Santa Marta, as 125 de Cornes, as 75 de Foxos en Sanxenxo e proxectos de edificación de usos múltiples como a rehabilitación do Cine Capitol, a Escola Taller Municipal de Carballo e o Centro Cultural de Outra, entre outros. Os galardóns e recoñecementos eu creo que todos os conocemos, son moitos, entre eles varios seleccións premios FAZ, premios COAG, finalistas nalgúna que outra bienal, non? Finalistas premios Palit, é dicir, toda unha serie de galardóns e recoñecementos que dan sobrada conta da calidade deste estudio. Nada, simplemente agradecerlles a eles a súa presencia e creo que hoxe nos van a falar dunhos proxectos moi bonitos, así que nada, directamente pasamos con eles, vale? Escoita, sí. Sí, se me escucha, sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, primero, como toca siempre, dar las gracias al colegio, a las personas que decidieron que estuviésemos hoy aquí. Para nosotros, como siempre, que nos invitan a cualquier cosa, pues es una alegría y un honor poder estar y compartir con más gente lo que hacemos, aunque la verdad es que tampoco es muy habitual. Como lo hablábamos el otro día, que es la primera charla que damos aquí en Santiago. Hemos dado un par de días más, tampoco es mucha cosa. Y por eso también decidimos, de forma rápida, aunque somos bastante dados a liarnos un poco cuando hablamos y a contar historias e historias, hemos decidido contar, aunque tengamos un periodo limitado de tiempo, 4 obras de estos últimos 10 años, y para poder hacerlo sin tener que meternos de forma intensa en cada una de ellas, porque la mayoría de ellas son obras bastante grandes, sobre todo en el tiempo y en el volumen de obra, pues hemos utilizado un pequeño recurso que sugerido por Luis Gilpita, pues hemos titulado la charla vertical y transversal. Lo hemos hecho así, un poco porque si algo podemos contar de nuestro trabajo estos últimos años, o cómo ha ido evolucionando el despacho, sí que ha habido un cambio muy importante, por así decirlo, en la segunda etapa, en estos últimos 10 años, con respecto al principio de nuestro trabajo, y ha sido la incorporación de un montón de gente a nuestro alrededor, que lo que ha hecho es mejorarnos, hacernos crecer, hacernos probablemente mejores arquitectos y divertirnos también bastante más. Entonces, por eso hemos decidido esto de vertical como es la arquitectura, y transversal, un poco porque todas esas
esas cosas, gentes, actividades, oficios que han ido mechando un poco nuestro trabajo, pues para nosotros a estas alturas de nuestra vida, que llevamos casi 25 años trabajando, pues quizás sea una de las cosas fundamentales con las que nos quedamos de nuestro trabajo. Entonces, como os digo, vamos a contaros de forma somera cuatro obras, y en cada una de ellas, como digo, en vez de entrarle al toro a puerta gallola, vamos a intentar entrar de una forma un poco más colateral, y a través de un poco de la compañía en la que nos fuimos rodeando en cada uno de los proyectos, pues hablar un poquito más de un trocito del proyecto, y de esa manera tampoco ni alargarnos en el tiempo, ni tampoco prolongar demasiado la sucesión de imágenes una tras otra de proyectos que, por otra parte, algunos de ellos pues también se pueden ver en las redes sociales o en nuestra propia página web del despacho. Tú ya has consumido tu tiempo. 3 minutos y 32 segundos. Porque yo breve no soy capaz. Perdonad. Bueno, yo creo que Manuel me manda empezar porque dentro de las muchas colaboraciones que tenemos con amigos, podríamos decirlo, aparte de grandes profesionales, es como un sector que es complicado, que es los diseñadores. Y tengo que reconocer que me ha costado bastante cómo empezar a hablar de los diseñadores, porque de alguna otra manera parece que en un territorio de arquitectos parece que es como un territorio hostil, ¿no? para ellos. Entonces yo creo que lo primero que he hecho ha sido, pues no quiero meter la pata, fui pues al diccionario, que veo que tampoco se ha mojado, porque pone diseñador, persona que diseña, en plan, tú mismo intenta definirlo, ¿sabes? Está claro que, por otro lado, diseño, bueno, pues sí que hace una descripción, yo creo que bastante aceptable, buena, ¿no? Que define el diseño como un proceso, que tiene que ver pues, con la búsqueda de soluciones para que un producto resulte útil y atractivo. Yo creo que hasta ahí es muy correcto, pero yo creo que esta indefinición me ha provocado en este amplio y complejo mundo que tiene que ver con el diseño relacionado con la arquitectura, genera un saco en el que yo creo que ahora hay en este escenario unos nuevos personajes un poco disfrazados de superhéroes que van desde influencers y famosos que dan consejos de estilo hasta mi prima que tiene muy buen gusto, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso y en la gran parte de los profesionales que se dedican de una forma seria a esto, y en el caso de 100 litros, no estamos hablando de esos personajes. Yo creo que 100 litros, si algo puedo decir de ellos, que es un estudio profesional que tiene su trabajo, se basa o está enraizado pues, en la formación académica y en la creatividad. Y yo creo que eso es muy importante. Lo mismo podríamos decir que es lo que tiene que ser un arquitecto. Tanto Xavier como Ricardo vienen del mundo del diseño industrial y aunque tenemos formaciones diferentes los dos equipos, yo creo que compartimos algo que para nosotros es muy importante, que es un compromiso en los trabajos que hacemos de dotar pues, de cierta identidad y carácter a aquellas cosas que hacemos, pero que tengan que ver con el lugar, ¿no? Y es un poco también lo que nos ha llevado pues, a trabajar bien juntos, porque desde que nos hemos conocido pues, hemos siempre colaborado de una u otra manera en los proyectos, y de hecho a día de hoy, también por su parte y por la nuestra, pues nos comentamos todo. En este caso, Shinzo, pues la obra que hicimos en Shinzo, le llamamos así Shinzo, fue es la oportunidad de poder trabajar a 4 manos realmente, ¿no? Porque hasta ahora lo que estábamos haciendo pues eran pequeñas colaboraciones dentro del proyecto, aparte de compartir efectivamente comentarios e ideas de lo que estábamos haciendo. Esta era la oportunidad para realmente trabajar pues, a 4 manos. De hecho, es un cliente que viene de mano de ellos, con el que ya habían realizado trabajos previos de otra índole y con los que tenían pues, una gran sintonía. Pero en este caso el encargo era también muy especial, porque yo le llamaría a hacer una cliente especial, que yo creo que a todos nos gustaría tener uno así en algún momento. Quería hacer como una no casa, pero que fuera casa, y eso en un entorno rural. Y eso, de entrada, es algo que no sabríamos muy bien ni por dónde empezar, pero es cierto que nos daba la libertad como para que de alguna manera le propusiéramos cosas, ¿no?
La parcela, pues yo creo que para nosotros lo que tenía un poco también de bonito es que era una parcela como otra cualquiera, situada en el concello de Brión, en Xinzo, en un pueblo de estos, son muchos pueblos gallegos casi sin forma, que se generan en torno pues, a caminos, una parcela pues, bastante, bueno, más que cuadrada, trapezoidal, bastante plana, y casi como su encanto era que no tenía nada especial, ¿no? Porque muchas veces parece que las arquitecturas nacen de poder ver, no sé, una cascada, una playa, una gran montaña, y esto realmente las visiones que tenía esta parcela pues son las propias leiras, de huertas que estaban ahí al lado y que precisamente generan pues, un gran encanto. Lo que sí que también tenía, y ya se ve precisamente aquí en este plano, es una pequeña construcción que tiene que ver mucho con el rural gallego, ¿no? Que no dejaba de ser pues, como una especie de alpendre, pues, donde se guardarían en su momento, pues, me imagino que aparejos de labranza, y pues había como una pequeña resquicio de lo que había sido un horno, con lo cual pues habrían allí curado chorizos o similar, ¿no? Entonces, lo que sí que no teníamos muy claro cuando nos hizo el encargo, lo que nos apoyamos era un poco lo que nos decía, lo que nos dijo él. En plan, oye, a mí me gusta mucho la arquitectura, quiero que hagamos algo que tenga que ver aquí con el rural gallego, porque es una persona que está como muy identificado con el rural gallego, y una premisa también para nosotros muy fácil y bonita de incorporar era el tema de la vegetación, que era un elemento importante a incorporar en el proyecto, y sobre todo que se expresase modernidad, porque él es un tío que pues moderno y quiere expresarse así, que su casa, aun siendo del rural, pues se exprese así. Yo creo que tanto Cenitros como nosotros teníamos claro desde un principio de dónde partir, que era sobre todo empezar con un elemento muy básico, muy primario, típico de la arquitectura tradicional nuestra, que es una casa a dos aguas, y sería pues, la posición, la escala, la forma de colocarse en la parcela, lo que permitiría el desarrollo de ese proyecto. Y a la hora de expresarse esa figura entendíamos que ese prisma, su expresividad, su forma de construirse tenía que partir de aquello que forma parte de la identidad de la arquitectura gallega, que va más allá de lo que es la arquitectura tradicional de construcción en piedra, de la que ya teníamos aquí un elemento que estaba ahí en la parcela, cuya idea era además respetar en lo máximo posible, sería básicamente limpiarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que ya teníamos prácticamente un punto de arranque, que era, oye, partir de una pieza como muy rotunda, muy clara, muy de nuestro entorno, y pensando en que tenía que realizarse con los materiales que tuvieran que ver con el rural gallego, que no son otra cosa que aparte de la piedra que ya teníamos ahí, pues el ladrillo, la uralita, la chapa, lo que cualquier paisano utilizaría para crear su construcción de forma natural en el rural. Y es por eso que, esto aunque son obras acabadas, pero sí que se empezaba a ver en todos nuestros dibujos iniciales de cómo intentar construir ese pequeño prisma, cómo debería de expresarse, empezamos a utilizar esos elementos propios del rural, aquellos que se pueden comprar en una ferretería, como elementos aquellos que formaran parte de la expresividad y de la forma de construirse ese galpón. Bien es cierto que también con un poco de suerte coincidió y digo con suerte porque esto había que explicárselo al cliente, coincidió en el momento en el que en muchas publicaciones de arquitectura empezaron a aparecer arquitecturas desnudas de revestimiento, con esa pretensión o esa idea de intentar reivindicar pues, aquellos materiales pues, típicos de la construcción, porque además ligaban muy bien con un momento de crisis económica en el sector, donde todo había encarecido de precios y supuestamente, por otro lado, parecía que evitar ciertos, vamos a llamar, revestimientos, pues que ya veremos que al final no es cierto del todo, pero parecía que iba a ser como más económico, ¿no? Entonces empezamos a través de los dibujos a jugar con este tipo de elementos que pudieran conformar y dar forma a ese prisma que en principio aún no sabíamos que iba a estar colocado, pero que en nuestros dibujos y nuestras
maquetas de 3D que teníamos, veíamos que estaba funcionando, ¿no? Y así, pues, dándole vueltas a ese prisma, a esos materiales y cómo esa figura se podía ir comportando y cómo esos materiales podían generar nuevas posibilidades dentro del interior de la vivienda, pues fuimos generando esa idea espacial de cómo construirla, ¿no? Esta es una serie de imágenes que, aunque ya están acabadas, un poco representan la forma en la que nosotros que teníamos pensado construir este elemento. Bien es cierto que hubo un elemento, perdón, una vez que sabíamos o teníamos, perdón, esto cambia de una forma un poco rara ahora, sí. Una vez que teníamos claro que el prisma debía ser nuestro elemento inicial y los materiales iban a ser lo que le iban a dar expresividad, lo que nos traía un poquito más locos era pues cómo iba a ser esa no casa, porque es muy fácil decir que no quieres una distribución convencional, pero a la hora de llevarla a la práctica, pues bueno, pues es realmente complejo, ¿no? Porque al final, como es normal en toda distribución, hay una serie de funciones fijas que son necesarias para que funcione, ¿no? En nuestro caso, teníamos claro, es la parte que nos faltaba, pero teníamos claro el prisma y los materiales y cómo construirlo. Y yo creo que hubo dos momentos claves importantes, que una fue la forma y posición en la que colocamos ese prisma, ¿no? Que es un poco el momento al que responde este dibujo, en el que, viendo que colocando en esta posición la propia forma de ese prisma que intenta ceñirse lo máximo posible por normativa al borde de la parcela, ya generaba en sí mismo una gran división entre lo que sería una zona más abierta, pública, relacionada con ese núcleo existente allí, y una zona mucho más privada, que nos permitiría elaborar ese proyecto verde de ajardinamiento que tuviera más relación con el interior de la vivienda. Fue el momento también en el que apareció ese elemento horizontal que la cruza perpendicularmente y que nos servía como un gesto para intentar, de alguna manera, no solo albergar en la parte sótano unas instalaciones, sino como potenciar la abstracción de esa pieza, que era una forma casi como de negar la entrada o entrar a una guarida, ¿no? Que era también una idea que nos gustaba mucho, esa idea de llegar a un refugio. Con esa forma de entender, que se ve perfectamente, bueno, pues en esta sección transversal, que aparte de la piscina veíamos cómo tiene esa entrada, que es a una zona pues, de almacén, de instalaciones y también, por otra parte, de acceso a la vivienda desde el interior de la tierra. Vale. La idea, yo creo que después de darle muchas vueltas a la planta, nos dimos cuenta de que ya estaba hecha la distribución, es decir, al final lo que estábamos haciendo no era otra cosa que reproducir un pendello. El pendello es un espacio en el que se van de una manera natural, apoyando cosas en la pared que son útiles, que tienen un uso, que sirven para guardar elementos. Y sobre todo que es un espacio que, más que ser distribuido, es un espacio que entendíamos que debía de ser ocupado, ¿no? Y estas son fotos ya de cómo se usa en momentos que viene más de una persona ahí y cómo también esa naturaleza influye también, que acaba ocupando parte de esa arquitectura construida. Lo único que faltaba era que distorsionaba un poco el concepto de esa no casa, de esa abstracción, de ese alpendre, pues era la posición del baño, que es un elemento complejo, privado. Y yo creo que de alguna manera, así un poco surgió en el estudio, con esa idea que muchas veces se tiene, pues precisamente de esos cobertizos, bueno, ahora solo nos falta el agujero donde meter la mierda, ¿no? Y dijimos, pues venga, pues tal cual, ¿no? Entonces, hicimos como una especie de agujero en el propio alpendre, con la idea de que fuera un elemento que no afectase al espacio interior desde un punto de vista visual, que se pudiese seguir entendiendo un poco como un espacio libre, lo que nosotros entendíamos que tenía que ser pues ese alpendre, ¿no? Ese espacio en el que es tan flexible y tan libre que puedes apoyar o utilizarlo de cualquier manera. Esto que nos pareció muy interesante y muy sugerente desde el punto de vista del concepto de la vivienda
Y desde el punto de vista del proyecto, dimos por supuesto que cuando hablásemos con el cliente nos iba a decir que no, que eso no podía ser así, ¿no? Porque además es una zona también especialmente expuesta, porque utilizábamos esos triángulos que apretaban la parcela y que generaban esa división entre lo público y lo privado, pues se convertían en una especie como de filtro, ¿no? De ese patio interior. Pero casualmente o por fortuna, a este cliente le gustó muchísimo la idea y la pudimos llevar a cabo. Yo creo que quedó bien. La única duda que tenía era que con tanto detalle que tenía la vivienda, más viniendo de Celitos, que son unos expertos en hacer detalles, el detalle no se comiese a lo que sería el valor del conjunto, y creo que el resultado ha sido bueno. Ahora solo queda pues que el cocinero que la habite pues le dé un gran uso. Pasamos a la segunda de las obras que os traemos hoy y que, como os decíamos, vamos a seguir utilizando el recurso de meter a más gente en el proyecto. El proyecto del edificio de Cornes es un proyecto bastante grande que llevó bastante tiempo, porque fue una sucesión de edificios que se hicieron en dos fases. Cornes, para el que no lo sepa, es el edificio que nosotros llamamos, el conjunto que llamamos Cornes, es una parcela situada justo en la antigua ubicación de la estación de Cornes, donde ahora existe rehabilitada la antigua estación, la Casa das Asociacións, y donde el planeamiento preveía la construcción en ese ámbito de una serie de piezas edificadas que toda la parte de cesión del ámbito urbanizable se llevaban a la parte sur, al otro lado del periférico, del vial y de la vía del tren, y que dejaba toda la edificabilidad en la parte superior de esa vía. De esa manera, inevitablemente, y dadas también las densidades con las que se trabajaban en los planeamientos de los años 80 y 90, llegó a nuestras manos este conjunto que en una primera acercamiento y solo como imagen casi para que nos diésemos cuenta de lo que estábamos hablando, pues hicimos este primer levantamiento para darnos cuenta realmente de la magnitud de lo que teníamos entre manos y la dificultad que iba a tener el poder hacer que estos tres edificios con esta escala tan dura, pegados a dos viales y a una vía de tren y rodeados todavía de un entorno que no estaba completamente urbanizado y que prácticamente hoy tampoco lo está, pues suponía un reto bastante importante. Este es uno de los primeros dibujos que nosotros hacemos pocos, casi ningún boceto, muy pocos, pero este sí que está por ahí. Y el planeamiento preveía que en las tres piezas estas que llegaron a nuestras manos existiese de forma obligatoria un paso transversal por los edificios que pretendía un poco garantizar una cierta permeabilidad de esos espacios interiores. Nosotros, evidentemente, lo primero que pensamos era que con la dureza, la altura y la escala de esos edificios, y una de las partes más importantes del proyecto iba a ser cómo acometer los espacios intermedios. Esas manchas de color verde, que además por el propio planeamiento y las cotas de urbanización obligaba, como está ahí medio insinuado por las dos tonalidades del color verde, a que se desarrollaran en dos plataformas a distinta altura. Hasta ese momento, prácticamente podríamos decir que en todos nuestros proyectos, cuando había una parte de urbanización, pues poníamos 300 metros de césped, agrostis, forestis y con eso arreglábamos, ¿no? Y bueno, es cierto que cuando teníamos la idea del verde surgió de forma prácticamente inmediata la asociación con este espacio que conocíamos, que es el High Line de Nueva York, que es la reconversión de la antigua vía férrea de uso comercial de los muelles de Chelsea, que con un proyecto de Diller y Escofidio se convirtió en un gran espacio verde y en algo que nadie creía que podía ser útil, se convirtió en uno de los elementos de mayor atracción, también turística, pero también ciudadana y con mayor uso y actividad de la ciudad de Nueva York de finales de los 2010, que fue cuando más o menos se hizo.
Claro, nosotros intentar poner esto en servicio con nuestro bagaje era bastante complicado y afortunadamente pues, se cruzaron en nuestro camino Carmela Moral Ardines y sus compañeros de despacho, Marcos y Andrea, que a partir de ese momento se convirtieron para nosotros en compañeros fundamentales para que las ideas que teníamos, que eran muy llevadas a la arquitectura, diesen un paso más allá y buscasen nuevos retos a través de la implantación de un espacio verde que no fuera simplemente una mancha en un dibujo. Aquí hemos puesto pues, cuestiones como la integración en la infraestructura verde, puesto que ellos nos hicieron ver que no era solo lo que pasaba dentro de ese espacio, sino lo que pasaba a través de ese espacio, teniendo en cuenta que teníamos la laguna de Cornes abajo, el parque de Conxo arriba, que aunque parece que está muy lejos, pues esto podía servir un poco de isla, de paso intermedio, que el uso de la vegetación podía servir para atenuar la infraestructura gris, o sea, la vía del tren, el periférico, que el verde también iba a ser un elemento de atracción para el barrio, puesto que los espacios intermedios, aunque eran de titularidad privada, eran obligatoriamente de uso público y tuvimos la suerte de medianamente convencer al promotor de que atravesar los edificios no era un inconveniente, sino una oportunidad. También pasaba otra cosa y era que desde el principio se planteó por parte del promotor que toda la edificación se dedicase a uso residencial y que no existiese uso comercial en las plantas bajas y también un poco intentar valorizar esas plantas bajas a través del modo en que asentásemos la vegetación en las plantas bajas iba a ser muy importante y dando un paso más también aprovecharnos de la vegetación para que los espacios bajo rasante que habitualmente tienen pues, un rol secundario en las edificaciones residenciales, pues pudiesen llegar a tener también las ventajas de la implantación de las zonas verdes dentro del edificio. Esto es un poco la concepción esa de la infraestructura verde, de cómo teníamos una oportunidad al sur de la parcela con la Lagoa de Cornes y más allá con el Parque Eugenio Granel y hacia el norte el Parque de Conxo, cosas que muchas veces uno no se cree o le cuesta empezar a entenderlas hasta que alguien con criterio pues, se las explica, ¿no? Y para nosotros eso fue importante y poco a poco pues, fuimos elaborando parte con nuestras intenciones, pero mucho con las ideas de ellos, pues un espacio intersticial que tenía casi tanto valor como el espacio propio de las edificaciones. Las edificaciones las conocéis probablemente muchos de vosotros y hoy nos interesa más contar qué pasaba aquí en el medio, ¿no? Esto es una planta de situación, en la parte izquierda veis la traza de la Casa das Asociacións, las tres edificaciones y esos espacios verdes que fueron menos también de los que probablemente nos hubiese gustado por cuestiones de normativa de accesibilidad de bomberos, pero que fuimos capaces de que la traza del verde estuviese ahí y que no solamente estuviese en la cota de planta baja, sino que, como digo, también viniese más hacia abajo, hacia la cota de -1, para que todos los espacios que ahí están como en color marrón oscuro, que eran espacios complementarios a la vivienda y que tenían que ver con espacios comunes del espacio residencial, un gimnasio, una zona para niños, un pequeño aparcamiento de bicicletas, una zona de estar y comedor, estuviesen vinculados y siempre ventilados y iluminados a través de zonas verdes, incluso llegando a las zonas de los garajes donde también parte por necesidad de que el vegetal, el verde, viniese desde el propio sustrato existente, parte también como convicción de que nos ayudaba a muchas otras cosas, fuimos capaces de llevarlo abajo. Aquí veis un poco la sección en la que se ve un poco esas distintas plataformas en las que fuimos dividiendo el espacio intersticial entre los edificios para conseguir que la vegetación consiguiese todos esos objetivos que antes os aportaba, ¿no? Esta foto, que es durante la construcción del tercer edificio, dice mucho de lo que nosotros, aunque muchas veces el edificio se ve muy duro, porque lo es, porque es una apuesta muy arriesgada por una fisonomía y una formalización muy concreta, nosotros creemos que tiene una cierta continuidad con el espacio circundante, aunque hay que buscar un poco esos puntos que nosotros en proyectos sí teníamos claro y que a lo mejor en el tránsito diario no son los más habituales, ¿no? Y un poco esta foto, ¿no? De que al final el árbol que teníamos al fondo no es el nuestro, es el del parque, pero es el que cierra un poco el espacio que
que es tan duro, porque tiene una escala muy complicada, estamos hablando de distancias entre edificios de 13, 14, 15 metros, con alturas de bajo y 6 plantas, ¿no? No voy a entrar ahora mucho en por qué los edificios se giran, no se giran y todas esas cosas, pero que todo formaba parte un poco de esa estrategia de intentar minimizar el impacto de una edificabilidad que no se podía discutir. Quiero decir que si algo hemos aprendido en estos años trabajando en la promoción es que las guerras están en otros sitios y que hay ciertas cosas que están dadas por defecto y hay que saber gestionarlas. Y bueno, y con eso a veces aciertas más y otras a veces aciertas menos, ¿no? Pero esta sensación, ¿no? Aquí se ven cosas de Orza, se ven cosas de 100 litros, hay por ahí unos bancos también que ellos aportaron al diseño, porque como decía antes Celso, y es lo que queríamos contaros hoy, al final la gente hemos tenido el privilegio de que la gente que hemos ido llamando y subiendo al carro, por ahora no se han ido bajando. Y para nosotros es un privilegio y una suerte y un valor incalculable. Esta sensación, estas fotos se hicieron, tienen un poco de trampa, porque como el edificio se hizo como en dos fases, una primera y otra se acabó como un año después, estas fotos son, cuando se acabó el tercer edificio, las fotos de los dos primeros. Quiero decir que cuando hicimos las primeras fotos, como se ve esta de aquí, por ejemplo, veréis que la vegetación todavía está un poco falta de agarre, por así decirlo, y de crecimiento. En cambio, aquí ya llevábamos un año de funcionamiento de los dos primeros edificios, con lo cual aquí se ve la verdadera vegetación que se había proyectado y que, salvando las distancias, evidentemente, pues yo creo que sí que tiene ciertas reminiscencias de aquella idea original que era la del Highline y la de realmente traer lo natural para adentro y hacer que los vecinos sintiesen que tenían un nuevo espacio verde en el barrio. Es complicado porque es un espacio bastante cerrado y evidentemente es privado, pero no hay puertas de entrada. Y de alguna manera entendemos que eso sí que se consiguió. Quiero decir que en estas fotos un poco el trabajar con gente que sabe, pues a nosotros nos cambia la vida. Quiero decir que lo que sería un forjado y habitualmente nosotros aquí, pues sabe Dios lo que hubiésemos hecho y hubiésemos puesto aquí un césped, pues al final este forjado se convierte en esa especie de gruta, en ese espacio intermedio entre las viviendas y la zona y la planta baja, un lugar de donde sale un árbol desde una cota inferior y que genera espacios pues como este, que son los pasillos de los trasteros, que habitualmente pues son unos espacios, bueno, pues con otra forma de actuación y que aquí pues bueno, tuvimos la suerte de que pudieran ser así y que no fuese que no penalizase hacia el promotor, sino que generase valor, ¿no? Los espacios de garaje, donde el verde aparece y ventila y da luz, también mete agua, que tiene sus problemas, pero bueno, con estas cosas hay que lidiar. Pasamos ahora a algo que es común a todos y todos entendemos como algo obvio, y es la colaboración con los oficios. Realmente yo creo que casi siempre que hemos escuchado hablar a los arquitectos de los oficios, parece que siempre nos referimos como a los grandes maestros de obra, al carpintero, al cantero que trabaja casi en su taller a mano, pero si vamos realmente pues otra vez al diccionario, define oficio de una forma, yo creo que muy clara, que es una habilidad y destreza logrados por la práctica de una actividad o profesión, y eso es un oficio. O sea, al final no hace falta ser un grandísimo cantero, un grandísimo carpintero, por hablar de materiales nobles, como para que no haya personas en la obra, pues un albañil, un fontanero, un pladurero, que en el fondo son partes fundamentales de la obra y que nos ayudan a nosotros, ya no solo a que la obra quede bien ejecutada, sino a poder desarrollar ciertos elementos del proyecto que sin ellos seguramente nosotros no seríamos capaces de definir bien. Todos son importantes y somos conscientes. De hecho, yo siempre, para mí, lo que es un detalle genérico, precisamente de alto residencial, los detalles constructivos no dejan de ser
el reflejo de esa interacción con los oficios. El taller colectivo es aquello que nos permite llevar a obra los elementos determinantes de un proyecto. Y nosotros, que tenemos muchos conocimientos genéricos de todo, pues no somos capaces, seguramente no, seguro, de llevar a la práctica todos esos elementos, y no es por su colaboración. Pero eso es lo que pensamos, yo creo que todos nosotros, todos los arquitectos que estamos en obra y que desarrollamos un proyecto, pero eso tampoco es lo que ve muchas veces la gente de fuera, y es por eso por lo que muchas veces todos nuestros colaboradores, sean oficios o ingenieros, diseñadores, estructuristas, especialistas en paisajismo, a veces parece que no llevan ese reconocimiento y siempre descargan sobre los estudios, que están muy bien, pero ellos tienen que tener su parcela de protagonismo dentro de los proyectos. Y es por eso que, por curiosidad, le hice la pregunta a un hijo mío, el pequeño, le pregunté, oye, ¿tú qué entiendes por un oficio? Y también su respuesta fue clara, que es la que daría, no sé, me imagino que cualquier persona que dijo, los oficios son los que hacen en la obra lo que tú les dices. Y estaría guay, pero no es del todo así, efectivamente sí, pero entonces, de una forma así también simpática, y por eso traigo la siguiente foto, le recordé que esto no es cierto. Es decir, le dije, mira, mamá es que dice que yo tengo muy buenas ideas, pero que funcionan regular. Y es cierto, porque yo soy de los que, bueno, por mi propio interés y porque me gusta, intento hacer en mi propia casa ciertas cosas que no me atrevo a hacer directamente en una obra, pero que intento probar para ver cómo funcionan ciertas piezas, ciertos mecanismos, y que, como bien dice mi mujer, funcionan siempre regular. Pero son los oficios los que hacen que esas ideas funcionen, ¿vale? Y es por eso que traigo aquí, en este proyecto, a Jesús Porteiro, un trabajador magnífico de Arteal, que es esas personas que hacen que las ideas se puedan llevar a cabo. Y en ese sentido yo creo que Alto Residencial es de esos proyectos que si no es por gente pues como Jesús, pues la idea inicial del proyecto no se podía haber llevado a cabo. O sea, por mucho que lo intentásemos, sin él tendríamos que haber desarrollado otra idea. Alto Residencial es una parcela aquí de Santa Marta, lindando con Conxo, pegado a Quiroga Palacios. Es quizás de las últimas parcelas que quedan arriba, cerca de la iglesia de Santa Marta, al lado de los edificios, estos redonditos de hormigón de Santiago Sur, que tenía pues, esta forma de bloque lineal, con una forma como de palo de hockey, ¿vale? Que como otra cualquiera, así de entrada, pues es una pieza lineal bonita, que para nosotros el problema que tenía venía derivado, por un lado, no problema, pero las circunstancias, lo persistente era esta pata del palo de hockey, que era un elemento persistente, que existía allí, había que adosarse a una pieza. Eso al final, para los arquitectos, bueno, siempre nos da un poco de pena, porque nos gusta que las cosas sean como cerrar el círculo, y a veces adaptarte a un elemento pues es complejo. Por las dos partes, si está muy bien, porque en el fondo tienes que hacer lo mismo, y si está muy mal, porque, jolín, parece que te chafa todo, ¿no? Y pues por otro lado teníamos la parte que linda con el parque, ya lo veis aquí en estas líneas de topografía, hay una pendiente brutal, aparte de una distancia muy pequeña a lo que sería la edificación, que se ve, por ejemplo, en esta sección. Esta sección es uno de los elementos, al final la sección del edificio, sin hablar aún de lo que es la idea de proyecto, ya te dice los condicionantes que tiene esta parcela. Es decir, es una parcela así de bajo y 4, que tiene por su lado derecho, efectivamente es una parcela claramente urbana, con un edificio relativamente próximo, 14 metros, estamos hablando de un poco la distancia que había entre los bloques de Santa Marta, pero un condicionante brutal para el proyecto, que era que la cota de entrada está en planta primera, y toda, que es el único punto con el que el edificio toca con la acera, y que en las dos primeras plantas su parte trasera es prácticamente semisótano, y que aún encima, en la pista de skate que hay arriba, que estaba a 5 metros inicialmente de la edificación, pues prácticamente, o sea, estás delante de la vivienda. O sea, era en ese sentido
desde el punto de vista de cómo llevarlo a cabo, nos parecía que la parcela era bastante compleja. De hecho, ya veis, no traje ninguna planta, pero podéis intuir, incluso por la sección que traigo aquí, por este esquema, que nos obligaba a hacer, desde el punto de vista de la entrada, que quedaba en una esquina del edificio, toda una galería, un corredor, que iría comunicando todos los portales de la vivienda, para intentar que en esa planta baja, en la parte de atrás, que está a cota de calle, pues entrara luz en ese gran corredor, que es muy largo, veremos después una foto, y que necesitaba que tuviera un poco de atmósfera. Y además todas las partes de vivienda, las de adelante, teníamos que resolverlas como en duples, para que no podían dar a la parte de atrás. Con estos condicionantes, bueno, pues el otro condicionante, claramente, bueno, aquí se ve la parte, fijaros, esta es la parcela justo antes de empezar a hacer la obra, se ve la parte que está en verde, lo que sería todo el talud que hay contra el parque que está detrás, y vemos este tipo de arquitectura de difícil denominación, que es el elemento al que nos teníamos que pegar. En estas circunstancias, claro, nos teníamos que pegar, y además, siguiendo el planeamiento, teníamos que igualarlo en forma, igualar su velometría. Teníamos que hacer coincidir tanto la cornisa como la cumbrera de la edificación. Esto a nosotros la verdad es que nos dio un grandísimo dolor de cabeza, porque nos parecían los dos elementos más complejos. Primero, cómo pegarse a esta arquitectura triste, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, cómo conseguir esa privacidad con un espacio público tan próximo, más un espacio público que tenía un gran uso. Esta pista de skate tiene, sobre todo al principio, ya no solo la pista de skate, sino que al final se ha acabado convirtiendo durante determinados momentos del día, pues como una pista improvisada de voleibol. Y había muchísima gente. Entonces, con lo cual, nuestro elemento privacidad era clave, por lo menos en nuestra idea, para que el promotor se sintiese seguro a la hora de desarrollar este proyecto. Entonces, la idea, un poco, ahora así haciéndolo un poco en broma, vaga, una idea que era como de ser vagos, es que siempre estábamos manejando en el estudio como una pieza, pues en nuestros volúmenes de 3D, como un prisma blanco muy abstracto, un bloque macizo, jugando con él, mirando para él, pensando en qué hacer, y dijimos, pues ya está hecho, está así, vamos a intentar hacer algo lo más cerrado posible, vamos a hacer una pieza abstracta que nos permita que esa unión con esa arquitectura casi sin forma, deslavazada, pues sea el hecho de que sea muy abstracta va a hacer que se pegue como con más naturalidad, casi que fuese como una maqueta. Pero claro, la clave estaba en la contra. O sea, entendíamos que esa pared ciega era el elemento que mejor podría defender la viabilidad de esta proximidad a las zonas públicas. Y así generamos un detalle inicial que a nosotros nos pareció muy sencillo, porque estábamos cansados de ver en arquitecturas de fuera. Bien, es cierto que la contra aquí era un elemento que en el momento que estábamos trabajando con ellas se hacía relativamente poco, pero fuera se estaba haciendo, pero nosotros también intuyendo, viendo la norma, cuál es el camino, entendíamos que la contra va a venir para quedarse por temas de protección solar. Y realmente en el mercado había bastantes sistemas de contra que permitían ese pliegue relativamente fácil con una multitud de chapas. Bien, es cierto que al hacer los detalles y llevarlos a lo que es la ejecución y a presupuestar, pues resulta que eso era inviable, o sea, imposible. O sea, imposible, no sé, cuesta más la contra que, no sé, que la fachada de la habitación entera, cuando es un elemento además que no tiene ningún tipo de prestación más allá de parar el sol. Entonces era un elemento que hacía inviable poderlo llevar a cabo. Incluso la chapa que teníamos pensado... Era una cooperativa. ¿Cómo? Que era una cooperativa. Porque más era una cooperativa, pero aunque no lo fuese, o sea, el precio es que era, o sea, insoportable para el proyecto. E incluso la chapa que teníamos pensada, que estábamos cansados de verla por un montón de proyectos que nos habían gustado mucho, pues no, tampoco te la hacen, porque o comprabas, no sé, 200 camiones de chapa, o si no, no te la hacían, ¿no? Y entonces ahí es cuando surge la figura
Bueno, surgen dos. La mía del ñapas de antes, junto con la de Jesús Porteiro. Y es porque, claro, una vez que miramos tantos sistemas de contras, yo hubo un momento dado que dije, jolín, esto yo con cierta perfilería próxima de la zona, o sea, es decir, con cortizo, yo creo que esto se puede hacer fácil. Porque, bueno, nosotros trabajamos mucho con cortizo, yo conocía mucho la perfilería de ellos, entonces junté un día a Jesús en el estudio y le dije, oye, Jesús, yo creo que esto, sin necesidad de que cortizo haga ninguna pieza especial, podemos hacer esto y podemos quitarlo a precio. Y así fue. Entonces yo creo que Jesús en ese sentido no escatimó ningún esfuerzo, montó una maqueta, hicimos pruebas, vimos los cierres, manipulamos bisagras y generamos una maqueta, que es una pena que no lo hubiera fotografiado, que funcionaba perfecto y entraba en precio. Entonces dijimos, jo, es que esto nos ha salvado la idea, es decir, esto sí que se puede hacer, ¿no? Y después tuvimos también precisamente la suerte de poder, porque necesitamos también ciertas garantías, llevarla a cortizo y poder que nos la pudieran avalar, es decir, que le dieran el visto bueno. Este es un poco el resultado de esa contra, el interior y el exterior, es decir, para nosotros nos funcionaba bastante bien desde el punto de vista exterior, yo creo que quedaba como en esas ideas que teníamos prefijadas de esa pared que le daba cierta continuidad, aunque notaras el hueco, pero resulta que incluso desde dentro la transparencia es total y desde fuera la privacidad es muy importante. Y es así como todas aquellas ideas de ese volumen blanco que teníamos que se pegaba a la edificación existente y pensando además en la proximidad del espacio público, pues fue dando forma. Y aquí también veis ahora el espacio nuevo público, que conseguimos retranquear un poquito, no sin luchar meses y meses con el ayuntamiento, le conseguimos por lo menos cortar la punta de la pista, porque además generaba una situación muy peligrosa desde el punto de vista del uso de ese parque de cara a los niños. Pero también aquí podéis ver pues, el efecto de privacidad que dan todas estas contras y también el efecto cuando una persona pues, abre esa ventana. Se ve aquí claramente que genera pues, realmente pues, un efecto chulo, ¿no? Además, coincide que además gracias también al desarrollo que le dijimos esa idea, que además utilizamos esa chapa microperforada, también al final se acabó convirtiendo pues, un poco en el hilo conductor, también de la mano de 100 litros, de todos aquellos elementos que fuimos incorporando al proyecto, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que intentamos hacer, y también en ese sentido la mano de los 100 litros nos ayuda mucho, es que en el proyecto haya un hilo conductor de todo. Y aquí pues, utilizamos también el tema de los puntitos pues, para hacer los buzones, la señalética, el pasillo que os comentaba antes, que era el corredor central que da acceso a todos los portales. Utilizamos los paneles laterales de entrada a esos portales también para señalizar las entradas. Y otro elemento también que quedó bastante bien tirando aquí en caso de ayuda de los carpinteros, este recurso que era un poco una matada, de perforar los tableros muy sencillos de melanina, con la idea de pues, también trasladar esa idea de la contra de la fachada dentro y generar un espacio pues muy agradable, de alguna manera elegante, con materiales muy sencillos como puede ser un tablero de melanina. Y esto es un poco así por finalizar, un poco el efecto contrario cuando está ocupado, cuando tiene uso, cuando realmente el espacio público se apaga, ¿no? Que es como el espacio público se apaga y se enciende el espacio privado. Bueno, terminamos ya con la última obra, que es una obra que está todavía en fase de construcción, aunque está bastante adelantada. Se terminará ahora antes del último trimestre del año. Bueno, aquí ponemos esto de los arquitectos con otros arquitectos, resolviendo un vuelo porque bueno, a veces también toca lidiar con
los de casa, ¿no? El proyecto de Foxos era la oportunidad de trabajar otro perfil de uso residencial. Como veis, todos los proyectos de hoy son residenciales, porque es la mayor parte de nuestro trabajo. Pero en este caso no estábamos hablando de una cooperativa de viviendas ni de una promoción para viviendas en Santiago, y hablamos de una promoción destinada a un uso más de segunda vivienda en un ámbito de costa, en la península de Salnés, cerca de La Lanzada, en la playa de Foxos, un conjunto de parcelas que el promotor adquiere ya urbanizadas, un resto de aquellos crecimientos de los años 2005-2006, que se inicia, se urbaniza prácticamente al 100%, pero quedan vacantes prácticamente todos los solares, ¿no? Es un entorno que, pese a lo idílico que pudiese sonar de la foto anterior, y que probablemente es, si nos pusiéramos de espaldas a esta foto, por las vistas de Sálvora, de Ons, de lo que ahí se ve, realmente es un tejido bastante complejo. Es un tejido bastante complejo porque hay, ya lo veis, hay construcción semiordenada en función de un viario costero que fue el que vertebró siempre esto, unos viarios perpendiculares que suben hacia cotas más altas y asentamientos de origen más rural y que ahora están reconvertidos en pensiones, casas de segunda residencia, viviendas de alquiler turístico. Bueno, hay así una amalgama de cosas que pasan ahí y que generan una trama más desordenada de la que parece, y con un relieve o con una sección bastante extraña. En este ámbito, el Ayuntamiento de Sanxenxo decidió en el año, no quiero decir la fecha, no me acuerdo exactamente, 2017 o algo así, paralizar todos los suelos urbanizables que estaban vinculados a la costa y plantearle a todos los promotores la reducción sensible de la edificabilidad, buscando una cierta mejora de los hábitos costeros, ¿no? A nosotros nos pilló un poco ese momento y tuvimos que plantear prácticamente desde cero la ordenación. Lo único que teníamos claro, parte por lo que el propio Plan de Ordenación del Litoral establece en estos ámbitos, que es la famosa frase de integración en los fondos escénicos, que algo de razón tiene, en el sentido de que existe ya un perfil, un skyline muy concreto, y que por lo menos lo que venga nuevo, que no venga a alterar más lo que ya pasaba. Toda esta, aquí se ven las 4 parcelas, esto que veis así como muy dibujado, muy urbanizado, como si pareciese General Pardiñas, pues es un entorno bastante rural, aunque con bastante densidad, ¿no? Lo que quería decir es que desde el principio a nosotros, esto, aunque no lo creáis, es un boceto de prácticamente el principio del trabajo, estábamos un poco obsesionados con el tema de la horizontalidad, con algo que realmente de alguna manera encajase casi como una raya en ese paisaje. También es cierto, volviendo atrás, que todas las parcelas tenían un carácter bastante lineal, es decir, que eran todas las parcelas, no sé si esto señala, ¿veis lo que señala esto? Sí. Las parcelas son 4 parcelas que en principio tienen una tipología de vivienda colectiva, no de vivienda unifamiliar. Las 2 superiores, la 4 y la 3, originalmente eran para vivienda unifamiliar, pero un poco para eliminar esa concepción de vivienda adosada continua que el plan planteaba en parcelas muy pequeñas, se planteó el generar piezas con menor ocupación y con menor densidad, aunque con el mismo número de viviendas. Como digo, las piezas son bastante lineales y por eso un poco desde el principio esta idea general de que las edificaciones fuesen un elemento bastante horizontal, que intentase colocarse allí un poco acurrucado y que dentro de que seguíamos teniendo una máxima que era que había que colocar un número de viviendas concreto y una edificabilidad concreta, hacerlo de la forma más silenciosa y razonable posible.
Como veis en estos primeros dibujos, ya venían parte de las cuestiones que, como premisa de proyecto, se nos había planteado desde la propiedad, que era la de generar siempre, veníamos también de la obsesión del coronavirus, del tema de las terrazas, la visión del mar, un elemento comercial imbatible y difícil de rebatir. Entonces, como veis ahí, ya desde el principio aparecían cosas en los extremos que parecían insinuar la necesidad de taparnos o la necesidad de dejar espacios intersticiales en esos volúmenes que generasen plataformas que diesen servicio a las viviendas y que generasen espacios privados, terrazas, balcones, que diesen un poco respuesta a esa necesidad que parecía que el mercado iba pidiendo y que el promotor, en este caso, con la excepcional ubicación que tenían las parcelas, porque es cierto que estaban en esa pequeña península que hace la carretera cuando entras al santuario de la Virgen de la Lanzada, pues efectivamente la posición de prácticamente todas las parcelas era bastante privilegiada con respecto a la ría, ¿no? Entonces, bueno, pues de ese dibujo inicial surgió este dibujo secundario, que también me imagino que veníamos de épocas de alto residencial, de donde empezamos a trabajar esa idea de la contra, que era capaz de generar como momentos distintos en la fachada del edificio, porque otra de las pequeñas obsesiones que también teníamos, esta fue más interna y no tanto del promotor, era un poco la dificultad que tenían estas viviendas cuando se usan y no se usan. Quiero decir, en Santiago esto no pasaba porque en principio todas las viviendas iban a ser de primer uso, era una cooperativa que en principio la mayoría de los propietarios la compraban para vivir, pero aquí era evidente que la mayoría de los propietarios en ciertas épocas del año iban a mantener la edificación sin uso, y entonces un poco también nos parecía que esa dualidad de abierto-cerrado, dentro-fuera, de estoy-no estoy, con la contra funcionaba bien, y que nos parecía importante que en el momento en el que el edificio estuviese inhabitado no generase esa sensación de la persiana bajada y el edificio vacío, ¿no? Y como digo, en estos bocetos veis que empieza a salir un poco esas bandas horizontales, que van a ser un poco los elementos que a nosotros nos ayudaban a darle esa linealidad a los edificios, la horizontalidad. Eran piezas bajas todos, porque la ordenanza permitía como máximo 2 alturas, bajo y 2, y como veis, pues marcábamos ahí una especie de frente de forjado, un algo, que tenía algo también que también pues viene también de atrás, que era el incorporar el verde para las terrazas, también veis ahí que esas franjas generan una sombra, o sea que ahí va a haber un vuelo, una terraza, un vacío. Y también iba a haber unas terrazas en otras alturas, ¿no? Como esa que está allí arriba a la derecha, que veis una terraza que se abre, que está detrás de una contra, y que también interesaba que a lo mejor pues, que no tuviese un pilar en la esquina, porque ahí podía probablemente molestar, tanto por colocar una mesa como por ver lo que se podría ver, aunque desde el punto de vista tectónico resulte un poco contradictorio. Bueno, aquí aparece Gamaliel Rey, como ya habían aparecido pues, hace bastante tiempo, porque llevamos trabajando con ellos desde que se incorporaron, o fuimos capaces de convencerlos de que trabajasen con nosotros en el edificio de la cooperativa de Galeras Entre Ríos. Ellos fueron los que decidieron que todas esas piedras iban a valer para sostener el edificio. Y a partir de ese momento, pues también son compañeros de viaje, que por lo que veo hoy estamos todos aquí. Yo creo que realmente hemos hecho la conferencia de todos nuestros amigos para que esto no estuviese vacío. Y como digo, pues igual que nos pasa en el resto de proyectos, el que entrasen ellos en la fase inicial pues es importante. Es importante porque, aunque evidentemente estamos todos muy tranquilos de no pisarnos el trabajo de los demás porque nos tenemos mucho respeto profesional, pues al final cada dibujo se comenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese elemento horizontal que para nosotros al principio podía ser un revestimiento, podía ser un tal, pues de repente parece que es viable, posible y recomendable que se convierta en un elemento estructural del edificio, ¿no? Y que los vuelos y que todo lo que queremos hacer, que no tenga pilares, que existan vacíos, pues ese elemento a lo mejor, en vez de ser simplemente una cuestión estética que nos ayuda a generar una horizontalidad en los edificios, puede ser un elemento tectónico que resuelva cosas, ¿no? Que resuelva los voladizos, que resuelva las esquinas,
Y después también surgió a medio camino, pues otro problema importante fue que ya no solo queríamos que en las terrazas hubiese 2 plantas o gente, sino que tuviésemos jardines e incluso láminas de agua que resultaban muy atractivas comercialmente para intentar convencer a los clientes del valor de la promoción, ¿no? Entonces, nada, la configuración de las piezas tampoco la voy a comentar así y tal, porque cada una tiene un poco su idiosincrasia en función de la geometría de la parcela y la topografía, porque no hay 2 iguales, quizás las 2 superiores sí sean más parecidas porque son más planas, pero bueno, la propia geometría no tal, pero como veis son unas geometrías muy básicas, que se van apilando como pequeñas cajas y donde siempre buscamos que ese apilamiento tuviese un elemento común que mantuviese un poco ese orden, que era esa horizontalidad. Este dibujo está extraído del proyecto, creo que de ejecución, de una de las 4 parcelas. Es un poco por ver lo parecido que era al primero de las sombras. Solo, si os fijáis mucho, que evidentemente no es fácil, apareció una nueva línea. Porque originalmente entendíamos que ese elemento horizontal iba a ser algo como más liviano, como más revestido, también buscando eliminar puentes térmicos y cosas de ese tipo, pero al final entendimos que la fuerza de la tectónica del edificio estaba un poco en esos elementos, ¿no? Así muy rápidamente, para que lo entendáis, esta es una de las piezas, la 4, que es la que está además más adelantada y por eso tenemos unas fotos que os enseñamos ahora y así entendéis un poco mejor lo que estamos contando. La pieza se asienta de forma longitudinal en la parcela. En el fondo es una consecución de viviendas, es decir, es un pequeño bloque de viviendas, aunque con una escala un poco menor de las otras, cada una con su parcela en planta baja, y que ya veis aquí por la discontinuidad que se genera siempre alrededor un espacio de terraza, de vuelo, de pequeño brise-soleil que genera una sombra en los espacios más inmediatos a las estanciales, a los salones comedores. Se genera una pequeña perforación a través del edificio para que también esos volúmenes se vayan en lo posible escalonando, recortando, horadando, y que en los extremos y en los laterales siempre intentamos buscar la tal, y sobre todo en las orientaciones hacia el mar, que en este caso es en la parte inferior del dibujo, ¿no? En las plantas superiores eso se repite, pero en la primera planta pues se ocupa todo, pero aquí veis que existen unos voladizos perimetrales hacia la zona de las vistas, porque en este caso tenemos hacia aquí y también hacia el extremo sur. Y en la última planta, pues para reiterar un poco esa sensación de no ocupar la alineación completa y ir vaciando un poco el volumen capaz, pues vuelven a aparecer perimetralmente elementos estanciales que ya se llevan al extremo en el lateral, donde incluso se prevé un vaso, una pequeña piscina en la cubierta del edificio, elemento que originalmente nos volvió locos y que finalmente, bueno, creo que hemos conseguido más o menos domesticar. Estas son unas secciones muy básicas para que entendáis un poco ese elemento en vuelo, esas losas macizas que tienen sección variable en función de las sobrecargas que tiene cada planta y que siempre generan a su alrededor un perímetro habitable. Al final, esa banda pues son estos pequeños elementos que, bueno, también, como imaginaréis, pues también nos dieron bastante quebraderos de cabeza a la hora del hormigonado para no tener 3 líneas, que sería lo habitual. O sea, el hormigonado hasta la cara inferior del forjado, el frente de forjado y el tacón de la cara que cierra el paquete de pavimentos. No es ningún ingenio de Ove Arup, pero realmente un poco lo que contaba antes Celso de la Contra, aunque parezcan, y en este caso, pues edificaciones de un cierto nivel económico de venta, trabajamos con presupuestos bastante limitados y ciertas cosas son inviables, aunque lo parezcan, porque parece que construimos edificios muy caros, pero bueno, ¿qué os voy a contar? Es decir, que la mayoría de los elementos nos obligan a hacer piruetas y para eso la ventaja es que vamos bien acompañados, porque Celso y yo, bueno, Celso sabe muchísimo de estructuras, pero de cálculo sabemos menos y evidentemente, como todos, pues con los años ya pues vamos cogiendo cierta mano, pero al final
el tener a compañeros que te aseguran que lo que estás haciendo tiene sentido, pues es una bendición. Esta es una foto así un poco mala, pero que sí que pone de manifiesto un poco esa idea que os estaba contando, de cómo esos elementos de frente de forjado, que son estructurales, que se han construido en fase de estructura, son los que van a configurar la arquitectura final del edificio, ¿no? Esto no es Suiza, el hormigón es lo que es y ahí andamos, ¿no? Pero nos gusta y hemos creo que sabido transmitir que el hormigón es lo que es. La historia del hormigón en Corne sería otra historia, pero hemos intentado evitar todos los cosméticos en el hormigón, que son útiles en algunos casos, pero que en la mayoría en muchos otros se convierten en hacerse trampas al solitario, ¿no? Y entonces hemos conseguido que esta imagen, para una promoción de cierto supuesto nivel económico, de valor de compra, no resulte incómoda, donde el hormigón se ensucia, está sucio y se va a ensuciar. Es cierto que aquí hemos aprendido de otras experiencias, pues el tener que colocar pequeños goterones y elementos que nos faciliten el trabajo y sobre todo que no nos lleven al juzgado, pero bueno, que eso se aprende con el tiempo y no queda más remedio. Sobre todo cuando trabajamos para, como es este caso, 75 clientes, porque aunque el cliente es uno, quien va a estar allí después pues tiene que poder vivir el espacio. Bueno, esto es un poco la contradicción entre lo que visteis antes y la apertura, ¿no? Es decir, lo bonito de este proyecto, en alto residencial pasó algo que no esperábamos, y es que las contras están siempre cerradas. Yo le decía a Luis Díaz, que es el fotógrafo de las fotos, joder, a ver si vamos un día que estén abiertas, pero es que no hay manera. La gente ha asumido tanto la contra como un elemento propio de la vivienda, que es que ni para ventilar las abren, porque también ventila, porque está microperforada. Entonces, es una sensación que no esperábamos. Aquí esto no se va a producir, porque aquí creemos que no se va a producir, porque delante tenemos la ría. Allí, claro, allí tienen pues otro edificio a 14 metros y a los niños dando por saco todo el día, ¿no? Y aquí tienes pues una vista en casi todas las viviendas bastante bonita. Y aparte que el tipo de contras, del tipo de cerramiento de la contra, es una madera termotratada con un lasur gris que trata de buscar el color que llegará en algún momento a la madera. Y como veis ahí asomándose en la parte superior, pues veis una piscina, ¿vale? Esos son los elementos de piscina, porque originalmente las maderas de pavimento se iban a tratar como las maderas de paramentos con el lasur gris, pero bueno, tras arduas disquisiciones técnicas, también podríamos traer a algún compañero de la madera, pues se llegó a la conclusión de que no tenía sentido porque se iba a acabar poniendo gris y que realmente iba a ser contraproducente para la madera. Entonces, los elementos de pavimento tienen la madera en el color natural del pino termotratado, del pino radiata, y también eso lo llevamos un poco a las piscinas, de las cubiertas, un poco buscando también diferenciar lo que era la construcción pura y dura de los elementos posados sobre la arquitectura. Bueno, estas son unas fotos que hizo Alejandro de la obra, que está todavía como veis aquí se ve la vegetación también proyectada por Orza Paisajismo, que todavía está recién colocada y se le nota un poco el ir cogiendo fuerza, pero se ve la intención de lo que se quiere hacer. Veis los espacios estos que os contaba, espacios en planta baja, con todo el vuelo, sin ningún tipo de apoyo, buscando minimizar un poco la visión. Las terrazas siempre son espacios abiertos donde ningún pilar intercede las vistas. Estas bandejas donde también pretendíamos, estas bandejas de vuelo que también pretendíamos que generase una barrera vegetal en el interior de las viviendas. Estas son las unidades más hacia arriba, la 4 y la 3, que están terminadas, la 1 y la 2 todavía están terminándose. Y esto es un poco confrontar cómo empezamos y a dónde llegamos, ¿no? Que, como os decía, pues veis esa franja que aparece ahí entre la primera y la segunda planta. Y bueno,
y aquí estamos, ¿no? Y también la verdad es que esto de verdad que fue, o sea, tal cual. O sea, de hecho está mejor en la realidad, afortunadamente, que en el boceto. Y por último, para terminar, hemos hablado de mucha gente que nos ha acompañado en el camino, pero bueno, se nos caen las lágrimas de comentar esta foto en la que están nuestros compañeros de vida, de trabajo, que son Laura, David y Alejandro, que nos aguantan y que hacen que todo lo que habéis visto se pueda llevar a la realidad. Para ellos realmente tenemos un agradecimiento enorme y nada más. Con esto terminamos y gracias por aguantarnos. Danos tempo para unha, dúas preguntas rápidas e senón, pois, directamente nos vídeos. Non sei se alguén ten alguna pregunta. Yo tengo una. Bueno. Manuel, Celso, vosotros le pagáis a los colaboradores. Me gustaría que respondiera al bajito, que es más simpático. Buena pregunta. Les pagamos fatal. Les pagamos mal. Se merecen muchísimo más. Yo creo que es una cosa que nos quedaba por decir. Creo que somos unos privilegiados. Yo creo que trabajar, hacer vivienda colectiva, es decir, hacer metro cuadrado, es lo que hoy en día te permite tener algún colaborador. Es decir, yo creo que desde la escuela siempre hemos oído que el futuro, y es cierto, el futuro ya está aquí, ya llegó, hay que tener estudios pluridisciplinares. Y es cierto, pero hay que pagarlos. Y yo creo que en la deriva en la que estamos cayendo todos los estudios de arquitectura, eso no es posible. Es decir, con los honorarios que tenemos no puedes pagar colaboraciones profesionales, auténticos, que saben un montón de cosas, de paisajismo, de diseño, y que hacen que los proyectos sean extraordinarios y que todos los estudios podamos seguir creciendo. En el fondo no es posible. Y no es posible porque nosotros como colectivo, o no sé si la administración, no somos capaces de que eso sea una realidad. Y en el fondo, la desgracia que tenemos es que vamos a tener lo que estamos sembrando. Y llegará el día, y ya llegó, que vendrán estudios de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Y aquí hay grandísimos profesionales. Estamos igual de preparados que cualquiera. Pero no tenemos esas posibilidades. Y nosotros somos unos privilegiados que con obra grande se puede tener alguna colaboración, pero es que si no, no se puede. Y hoy en día colaborar es vital para la formación de los propios estudios, para hacer grandes proyectos. Y yo creo que esto tiene que cambiar, porque es la forma de crecer, y que también los despachos profesionales que no manejan a lo mejor esos metros cuadrados o esas grandes inversiones tampoco pueden desarrollarse. Eso es algo que tenemos que tener todos muy presentes, por lo menos es la opinión de nuestro estudio. Yo creo que desde el Colegio de Arquitectos tenemos que tratar este tema. Tenemos que tratarlo con la administración, tenemos que hacer algo para que lo que se demanda sea posible, pero en el camino en el que estamos, por desgracia, y nosotros que vivimos de nuestro despacho, que no tenemos otra cosa, vemos que es una realidad, y sintiéndonos privilegiados. En ese sentido, también al colegio, o sea, contar con nosotros en todo lo que podemos echar una mano, ¿no? Porque que a veces afortunadamente tenemos un poco de voz en algún foro, en algún sitio, pues que sepáis que por lo menos por nuestra parte estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que eso cambie y todos puedan tener las pequeñas oportunidades que tenemos nosotros, que en el fondo muchas veces acabas trabajando en ese sistema de cadena de favores, ¿no? Que uno le echa una mano a uno en una cosa y en la otra, pero tenemos que comer, ¿no? Y eso es tan importante como lo demás.